las anteriores clases vamos a mirar el curso, todos tengan más unos links de la propia materia. No todos se realizan la clase ni se puede decir lo abundante que es. Entonces, si seguimos, estoy exponiendo un poco las partes de valvulopatías menos frecuentes. Pueden seguir, por favor. Entonces, en relación con siempre un recuerdo anatómico, esta válvula se encuentra al lado derecho del corazón. Tiene un anillo fibroso de unos 28 a 40 milímetros y valvo. Entonces, cúspide. Y de esta manera va a tener en la parte inferior las cuerdas tendinosas que van a emerger de este locario, que van a agarrar con los pilares correspondientes en cada uno de los sistemas valvulares. Entonces, estos músculos papilares son muy importantes en la sugestión de la propia válvula. Vamos a ver que existe una correlación íntima entre los anillos valvulares también correspondientes a las válvulas auriculoventriculares. Lo que hay que comprender, y habíamos estudiado, después de que lo hagan, es qué presiones manejan las diferentes cavidades. Las cavidades pues manejan presiones del lado derecho más bajas que del lado izquierdo. Por ejemplo, la cavidad derecha auricular va a manejar un medio de presión de 5 milímetros. Que sería igual a la peridiastólica de este ventrículo izquierdo, que manejaría entre 25 y 5 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar estaría manejando presiones de 20 y 15 milímetros de mercurio. Esas presiones se van a mantener a lo largo del ciclo. Y los soportes que habíamos dicho para un buen gasto cardíaco es también un buen sistema valvular. Y el volumen, entre otras que habíamos mencionado. Lo que nos permite entender este gráfico es que si sube la presión peridiastólica en el ventrículo derecho, va a subir en la aurícula derecha. Si sube en la aurícula derecha, hacia arriba no hay válvulas. Por lo tanto, la cava superior va a ser afectada. Y vamos a tener nosotros mayor presión en los yugulares. Lo mismo en la cava inferior, que va a afectar al sistema hepático en su irrigación. La próxima. Entonces, esta estenosis tricuspidia, que es un cierre anormal de esta válvula, no permite entrar el líquido correctamente hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué motivos? Varios. Entre ellos, fibrosis del anillo valvular. Cuando se mide todo lo que corresponde a la esclerosis correspondiente de las válvulas, en casos más agudos, la bacteriana, menos frecuentemente la fiebre reumática. Si bien la fiebre reumática afectó durante muchos años y siglos a la humanidad, hoy en día se entiende. ¿Por qué creen que tenemos menos fiebre reumática hoy en día? ¿Por qué creen? Así de historia personal. También, ¿no?
es que hemos evolucionado. Hemos evolucionado y antes veíamos el proceso de una enfermedad naturalmente, porque en esa época tampoco teníamos los antibióticos correctos, ni mucho menos el diagnóstico. Ahora es muy difícil encontrar casos aún de traumática, y si los hay, sabemos tratarlos correctamente. Y lo más importante, hemos creado conciencia para la profilaxis. Así como han disminuido esas materias de intervención como enfermedades, han aumentado otras, que es la drogadicción. Entonces, si nosotros tenemos endocarditis por mal uso de estos productos, vamos a tener que por el sistema venoso podemos infectar este órgano y podemos tener procesos degenerativos más tarde y también infecciones. Entonces, yo voy a crear un gradiente de presión más elevado en la aurícula derecha y uno más bajo en el ventrículo derecho. Eso se llama un transgradiente valvular tricuspide. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense que puede ser bastante importante tener, por ejemplo, 25 milímetros en la aurícula derecha y tener 10 en el ventrículo izquierdo. Automáticamente estaríamos afectando el gasto cardíaco, porque menor cantidad de latido, menor cantidad de sangre por latido va a llegar al lado izquierdo. Por lo tanto, podemos tener una disminución de ese gasto cardíaco y se va a reflejar en el paciente como cansancio. La próxima. Estas son las diferentes etiologías que hemos mencionado y también decir que existen valvulopatías congénitas. La próxima. ¿Cómo va a funcionar esto más o menos? Si yo tengo una obstrucción que va a impedir que el flujo llegado sea correcto en el ventrículo derecho, voy a aumentar la presión en la aurícula derecha. Por ende, en el sistema de las yugulares. Entonces, el gradiente de presión diastólica se genera una diferencia de presión patológica entre la aurícula derecha y el ventrículo. También, el llenado ventricular va a ser insuficiente, recibe menos sangre, lo que habíamos mencionado, y de acuerdo con la gravedad de la estenosis, también vamos a poner la sintomatología. Esa válvula normalmente tenía el seriómetro mencionado, pero si aumentamos el gradiente transvalvular, vamos a aumentar en mucho también presiones. No tendremos un caso de cera no afecta a todas las derecha, donde voy a tener que observar minuciosamente al paciente en toda su historia clínica para ver qué motivos tiene para venir a la consulta y qué características tiene en presentación. La próxima. Puedo tener fatiga, disnea, edema periférico, citis, hipertensión, hemorragia. Vamos a explicarlo para ustedes. Fatiga, ¿por qué? Porque no estás teniendo un gasto cardíaco, no llega a ser disnea prácticamente, como está escrito aquí. Porque sabemos que los eventos que producen más disnea son los del lado izquierdo, cuando tenemos presiones capilares muy elevadas, debido a fallas valvulares izquierdas o por lo que sea. Entonces aquí la disnea es menos frecuente, pero sí el cansancio, la fatiga y la debilidad. Si yo tengo una presión elevada
en el sistema hepático, ¿qué va a suceder? Ahí sucede. ¿Hipertensión portal? Sí, voy a tener hipertensión en el sistema general, ¿no es cierto? Quiere decir que los componentes hepáticos no van a funcionar adecuadamente porque no hay una mayor presión en la región y voy a comenzar a desarrollar un mal metabolismo hepático. ¿Para qué sirve el hígado? Para muchas cosas. ¿Qué hace el hígado? ¿Qué fabrica? Esa es una forma fácil de avanzar la materia, pero no estoy diciendo eso. Porque puede ser que nuestro paciente tenga ictericia. Entonces, ¿cómo explicamos esa ictericia? Puede ser que tenga una disminución de la función en sí. Entonces, para que se vea. Entonces, eso de las proteínas estarían también bajos. Que va a afectar nuestro sistema general. Porque las proteínas producen una presión oncótica estable en nuestro organismo. Podemos el líquido fuera del que ya tenía la falta de presión oncótica y voy a desarrollar el edema que se desarrolla de que puede ser despectivo, realmente metafobia y contrario que tienen las enfermedades medulares, las que tienen una localización en el rostro, en los párpados, etc. Esta situación puede producir inclusive ascitis, por los motivos que estamos mencionando. Y vamos a tener el desarrollo. Entonces el paciente puede venir también acusando que tiene. Cuando se tiene hepatomegalia, la cápsula de Gleason, que está bastante inervada, va a producir dolor porque el órgano. Entonces el paciente se puede quejar de dolor en la región hepática y que es constante y permanente y que no obedecen demasiado a un descanso. La próxima, la déjala aquí. Esto es importante fijarse, pero ya es en la exploración. Si yo tengo aumento de presión en el sistema de la cava superior, voy a afectar al sistema de la yugular. Recuerden que tenemos una onda de componentes del lado yugular. Entonces, estas en primer lugar van a estar más elevadas. Y nosotros podemos observar, como a continuación vamos a ver la modificación yugular. La próxima. Entonces, que exista o no cianosis va a ser de acuerdo con que el paciente tenga complicaciones del lado izquierdo. La complicación alveolar es lo que más va a traer como motivación para la cianosis. En los ojos podemos observar que puede tener la ictericia, como mencionaba, por alteración de la función hepática. Y con una onda A gigante podría estar la exploración del cuello. Aquí tenemos una onda A, una onda C, un seno X, un seno Y y una onda A. Entonces, esta onda va a estar incrementada. ¿Cuánto? Pero eso es cosa del pasado.
niños no saben mucho de las ondas. Peor, saber reconocer. Entonces, yo reconozco en el latino, porque me ayuda del curso. Voy a saber las coincidencias que tiene con la onda de persecución sistémica. Y de esta manera voy a ir analizando el ritmo que tiene el paciente, que tiene que ser constante de sus ondas de la unidad. Pero eso tienen que enseñar en la práctica de cómo se observa al paciente. Entonces podemos adelantarnos diciendo de que yo me fijo en el paciente cuando está acostado. En el cuerpo desnudo. Primero tengo que saber dónde está la isla. Un recuerdo anatómico de aquello me falta y ver la localización exacta de la isla. Si yo sé la localización exacta, ¿cómo reconozco? ¿Tiene o no latido? ¿Es palpable o no es palpable? ¿Ayuda? Entonces resulta que sí yo puedo comprimir la desembocadura de esa yugular en la parte supraclavicular. Comprimo y voy a dibujar la yugular. Suelto y la desaparece. De esa manera, ¿cómo exploro al paciente? A 0 grados. O sea, totalmente acostado. Hay algunos que siempre dicen, pero el libro dice que hay que examinar a 35 grados. Pues dice mal. Porque resulta de que ¿qué pasa si yo no veo la yugular a 0 grados? ¿Por qué no veo? Fácil, está debajo de la subclavícula. Por lo tanto, esa presión no va a ser muy elevada. Esta presión no pega sobre salir de la clavícula. Por lo tanto, si a 0 grados tú no ves nada, cuando coloques al paciente a 35, 45, 90 grados, tampoco vas a ver. Si ya no veías a 0 grados, veo a 35. Entonces hay que tener una rutina. Y aunque nos pasemos más tiempo en el video, vamos a aprovechar para conversar qué más podría hacer para medir bien. Entonces, ¿se acuerdan del ángulo de Lens? Sí. ¿Y se acuerdan de la línea axilar media? Si yo tomo el ángulo de Lens más la línea medio clavicular, siempre van a dar 5 centímetros de altura, de ángulo. Me han explicado que la presión de masa tiene 10 centímetros de ángulo. Entonces, yo puedo medir la presión. Sí, la presión es de esa manera vas a saber cómo está funcionando el ángulo. Si a 45 grados yo veo todavía una virula, pues traer esto, ¿sí? ¿Me ayudas con este así? Ve a sentarte aquí tú mismo y nos ayudas un poco. No te vas a caer, ¿eh? Ya, ahí va.
Entonces vamos a suponer que la línea de luz está. La línea media axilar la conocen. Entonces decimos que de ese punto siempre van a ser 5 centímetros. Lo pongas como lo pongas. Aquí vamos a suponer que la presión venosa, esa onda A, etcétera, está batida aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a proyectar hacia adelante, porque veo que la fibrosal no me permitía ver bien a 0 grados porque se entraba en la parte superior del plano. Pero he conseguido a estos 45 90 grados y puedo yo visualizar bien en la fibra más de esa línea y proyecto hacia adelante. Entonces, si proyecto esto hacia adelante, voy a medir cuántos centímetros hay de esta punta al ángulo del oeste. Vamos a decir que son 15 más 5 que tengo. ¿Total? 20. Y me han dicho que normal es hasta. Por lo tanto, tendrá su presión luminosa elevada. ¿Por qué se eleva la presión luminosa? Causas. Muchas causas. Una estenosis pulmonar, por ejemplo. Una hipertensión pulmonar aumenta la presión en el ventricular. Aumenta en la aurícula derecha, por ejemplo, en la derecha. Otro motivo, fracasos ventriculares derechos. Infarto de cardiopatías, todas las cardiopatías que afectan al lado derecho, el infarto también, que hacen con que no tengamos una buena contractilidad. Y podemos aumentar la presión venosa también cuando tenemos alteraciones valvulares, insuficiencia pulmonar, o estenosis. La estenosis tricuspidia porque tiene un gradiente muy elevado entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, esa presión va a ser reproducida. En terapia intensiva, en pacientes de shock, unidades de shock, etcétera, se utiliza mucho la presión venosa a través del catéter. Yo veo en sus diferentes prácticas pacientes que están siendo monitorizados o en terapia intensiva o en la sala, que se puede saber. ¿Y cómo podemos saber? Estableciendo una línea de agua en un mástil, como puede decir la vecina. Y hemos colocado un catéter central, generalmente en la cara superior. Y este catéter central me va a transmitir la presión que está llevando al sistema de agua que yo tengo. Si yo calibro la línea medio axilar, gradúo por centímetros, hasta los 15, por ejemplo, en mi mástil, y dejo la línea medio clavícula en el 0, cuando yo suelte la línea con la llave de 3 vías en la dirección del líquido que yo quiero tener en la columna del mástil, voy a ver la columna del. Voy a saber a cuántos centímetros está. Es muy útil, porque los pacientes que pueden tener disminución, quiere decir 3, 2, 0 de presión de la aurícula derecha, ¿a qué se puede deber? Ayuda. Que no tengas una baja de volumen. ¿Sí? Bueno. Entonces,
En esas condiciones, ¿qué haríamos con el paciente de tratamiento? Si tiene menor presión, líquido. Líquidos de acuerdo con el origen, ¿no es cierto? Se ha perdido algo únicamente, se ha perdido sangre, se ha perdido plasma, se ha perdido componentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a observar con nuestro tratamiento líquido correcto? De la presión va a ir aumentando. Pero si el ventrículo derecho no funciona bien, hay que tener cuidado también de no aumentar y sobrecargar el ojo. Tenemos que tener precaución cada hora de estar viendo nuestra presión. Entonces sí es útil saber ese principio de la presión de nuestra vida. Hay un catéter que se llama de Swan gas que se introduce en terapias intensivas en pacientes que van a ser operados del corazón y es un Swan gas muy especial porque tiene posibilidades de que mida en la punta la presión de la arteria pulmonar. Es curioso, porque tiene en la punta una bolita de un globo que cuando está en mar pulmonar vaya, pero si insuflo el globito se va a trancar y me va a analizar la presión que tiene hacia adelante. Entonces, eso me ayuda a tener una presión capilar pulmonar y no hay que abusar porque puede producir infarto. Una sola vez es bastante. Ya sabes el gradiente que hay aquí. Y la capilar pulmonar, si es de 2 milímetros, pues ya sabes que de ahí para adelante tienes que restar 2. Y si está muy aumentada, ahí viene otro líquido. Y tiene un orificio que coincide con la aurícula derecha. Entonces tiene 4 vidas, 2 de presión, 2 para acompañar. Si veo y tengo posibilidades de saber la presión en la aurícula derecha, está todo hecho. Porque puedo manejar en el momento. Puedo saber todos los detalles. La próxima. Entonces, ¿cómo exploramos al paciente? Pues como todos los pacientes. Del cabello hasta el zapato. ¿No? Tenemos que analizar perfectamente. Y para eso les estarán explicando, no abandonando en sus clases de prácticos. Es bonito. Cuando responden es una maravilla. Entonces sí necesitan exigir direcciones. Es una obligación del docente. Cobramos plata para eso. Ustedes estudian gratis. Por lo tanto, tienen que aproximarse al docente y decirle: hemos llevado esta materia, vamos a ver de qué se trata el baile. Pues nada, una mano en la cintura y el pañuelo en la otra, en manos del concepto. Porque tenemos que saber cómo están los cuerpos, su forma de presentación, el tórax, alteraciones del tórax, signos vitales. Podemos tener alteraciones del ritmo cardíaco. O sea, yo tomo el pulso del paciente en 2 lados. Uno central con un endoscopio y otro periférico con mi mano. Preguntita. Si tomo yo 120 latidos por minuto en la parte central y 90 en la periferia, y es el pulso irregular, ¿a qué se puede ver? ¿Qué opina? ¿Por qué? Más jóvenes.
¿Qué puede pasar con la aurícula derecha en un caso de estenosis? Puede ser que se dilate demasiado. ¿Qué más sería su obligación? Se dilata. ¿Y qué va a pasar con el sistema de conducción? Como pasa obligatoriamente por ahí, puede ser que ya no tenga un buen sistema de conducción. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a desarrollar una fibrilación auricular. Es fibrilación. ¿Qué quiere decir fibrilación? Ánimo. Si el sistema de conducción no funciona de manera correcta, entonces las contracciones van a ser tipo espasmódicas, no de manera coordinada. Sí, no, más o menos. Fibrilar quiere decir que se mueve con la contracción, pero no es efectivo, no tiene andar. Se contrae normalmente la aurícula y aporta un 20% de la gasto cardíaco. Pero si no tengo eso, no, después 20% de la gasto. Y esa contracción es inútil. No sirve. Porque tendré latidos mayores porque escucho, 120 latidos. Pero efectivos han llegado, no. Entonces hay una pérdida en la propia contracción ventricular y no es tan efectivo. ¿Qué más debemos examinar? Podemos examinar el tórax en general. Hemos estudiado otro día soplos, tipos de soplos, características de los soplos, intensidad de los soplos, clasificación de los soplos. Ahora me gustaría saber dónde está el ictus orbis, choque de la punta. Localizado. Mañana tengo una reunión con los que les voy a contar de su siguiente. Porque tiene un motivo, no les han explicado. Ojo, ni les exigen que sepan. Entonces, el choque de punta, ¿a qué se debe? ¿Se acuerdan el cuadrito ese que hay del ciclo cardíaco? Y decíamos que el cierre de las válvulas auriculoventriculares va a iniciar el proceso de la sístole y dividíamos en contracción isovolumétrica, la primera fase. ¿Seguro? Es cuando se remoldea el ventrículo o los ventrículos. Y cada vez que hace una contracción isovolumétrica, gira y choca la cabeza. Ese choque de la punta me sirve de mucho. Primero puede ser visible, también en el clavicular, puede estar desplazado a la izquierda. Eso quiere decir hacia la axila, visiblemente vertical. También puede ser palpable, no siempre. Y puede ser palpable con muchos libros. Entonces, aquí viene lo bonito de la película. ¿Qué patologías desplazan el choque de la punta hacia la izquierda? Todas aquellas que mantienen una sobrecarga para el ventrículo izquierdo. Todo lo que hace que se dilate el ventrículo izquierdo. Esa es harina de otro costal, pero ustedes no tienen
teóricamente y de seguimiento la materia que les acompañe a desarrollar ese conocimiento, que se les exige. Entonces, en las teóricas hay lagunas. Y en la práctica no se tendrá su propia cosa que es contar, pero una hora, pero no me la cuenta. Es decir, que yo tengo que tener un seguimiento de mi aprendizaje. Con habilidad, porque se sigue. En este caso de la estenosis tricuspidea no vamos a tener mucho que es para salir de la punta, porque eso afecta más a las patologías del lado izquierdo. Pero puedo tener alteraciones en la presión venosa central, que las hemos explicado, y en todo el sistema derecho. Entonces yo tengo que tener el criterio fisiopatológico de esto para pasar a mi exploración. ¿Cuáles son los focos de auscultación? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, ¿dónde está el audio? Fuerza. ¿Dónde está el foco pulmonar? ¿Dónde está el foco tricuspideo? ¿Dónde está el foco mitral? Entonces tenemos que saber eso, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a poder auscultar si no sabemos lo que tenemos que describir y dónde tenemos que describir? Porque todos los soplos pueden tener un epicentro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a auscultar en la estenosis? Vamos a auscultar un primer sonido que puede estar afectado o disminuido, dependiendo de la gravedad de la estenosis. Si es todavía un poco flexible, como pasa en la estenosis mitral, por ejemplo, lo que yo tengo es un primer sonido correcto, pero importante, una sístole limpia, porque aquí se va a afectar los sonidos en la diástole, donde puedo tener en la diástole un chasquido de apertura y un soplo que es tipo retumbo, diastólico. Como el lado derecho maneja presiones muy bajas, también los sonidos van a ser bajos. Por lo tanto, no voy a tener frente. No es como, por ejemplo, una estenosis aórtica. Vamos a ver, donde el soplo es rudo y tal. Pero tengo que describir. En el foco tricuspideo, yo tengo un primer sonido normal, dependiendo de la gravedad. Vamos a colocar un tipo moderado, una sístole limpia, el primero y el segundo sonido. Y luego del segundo sonido, un chasquido de apertura, un retumbo y un refuerzo en azul. ¿Lo ven? Ese refuerzo, ¿a qué se debe? A la contraccionalidad. Ese es el 70% de la plástica que hablamos anteriormente. Entonces, yo tengo que saber describir eso. Y cuando no, de poderlo dibujar también. ¿Dónde se escucha mejor? ¿Dónde se irradia? Pues hacia los vasos del cuerpo. Entonces,
describiendo correctamente esto, me va a ser más simple diagnosticar. Pero ¿cómo yo puedo acostumbrar a mi oído a interpretar esos sonidos? Solamente la fe. No hay milagro. No te duermes, si una cosa en el oído y despiertas saliendo peces. Tienen que ir todos los días a escuchar a sus pacientes, aunque no tengan nada. Y si tiene valvulopatías demostradas y tal, pásense el trabajo de quedarse un rato y permitir que el paciente tiene que ir a auscultación. En los demás focos no vamos a tener mayores alteraciones, pero debo fijarme el conjunto torácico en sí y describir en cada uno de los focos lo que he auscultado en la próxima. El diagnóstico. El diagnóstico es muy simple y rápido. De aquí primero se hacían las radiografías de 6 siglos. El electrocardiograma que sigue siendo bastante útil. Me puede hablar sobre las arritmias y el crecimiento auricular derecho. En una radiografía vamos a tener un índice de cardio torácico aumentado con una aurícula derecha visiblemente. A ustedes les enseñan radiología en sus prácticas. La biografía de todos. ¿No? ¿Para cuánto? Pero graban mucho ustedes, no pueden. Entonces, el tema es de que yo en las radiografías puedo aprender pues, qué es aumento del ventrículo izquierdo, aumento del ventrículo derecho, de las aurículas, dónde está situada, como si no sé dónde están situadas. Difícil, ¿no? Radiografías que se utilizan normalmente en posiciones posterior anterior y lateral. Yo tengo que saber la anatomía de aquí. Si nadie me explica, ¿dónde voy a ir? No explica. Todas las lagunas que tienen intentan llenar los mismos internacionales. Nada de eso. Y después, la ecocardiografía. Creo ser el mejor sistema de energía para las valvulopatías, porque puedo ver en diferentes posiciones el estado valvular. Quiere decir que yo, o la ecocardiografía doble color, podemos saber muchas cosas. 1, el tamaño de las cavidades. 2, la contractilidad pura de los ventrículos. 3, el estado de cada una de las cámaras, el tamaño. Puedo hacer su continuometría, saber exactamente cuánto mide, cuánto es el flujo, qué características tiene. Si tiene estenosis y coloco yo colores, la irradiación de colores me va a salir las flechas también y el tipo que va a hacer por la estenosis. Entonces puedo medir qué cantidad de flujo es ese y con qué características está irradiando hacia el ventrículo derecho. La ecocardiografía es de máximo. Entonces, el máximo diagnóstico. El cateterismo cardíaco cada vez se utiliza menos porque con la ecocardiografía muy realizada ya no tendrías necesidad de hacer cateterismo. El cateterismo derecho podría ser ya plenamente para una sustitución valvular. Pero mientras tanto, la ecografía nos ha dado nos dice las características de los pericárdios, muy fielmente, el volumen dinámico aquello, y las presiones que tengo en las diferentes cavidades. Entonces, un poco que el cateterismo relegándose a cosas mucho más específicas de necesidad. Lo mismo la tomografía o la resonancia.
La próxima sesión. Entonces, esa válvula que está destrozada hay que sustituirla, generalmente por prótesis. Las prótesis hay mecánicas y hay biológicas y de ser. Quiere decir, cuando tú utilizas unas prótesis mecánicas, tienes que hacer uso de anticoagulantes, que tienes que irlos a controlar periódicamente y mensualmente para tener una buena anticoagulación, porque si no la prótesis que se coloca se trombosa. Y eso es lo que quiere evitar. Complicaciones con la prótesis que se va a colocar. Se va a coser en el anuncio valvular. Y de esta manera tenemos un funcionamiento. La próxima sistema. Entonces, las diapositivas que les vamos a dar son estas de la insuficiencia respiratoria también, al revés de la otra. El lado derecho esté comprometido porque la válvula ya es insuficiente. Entonces, estas diapositivas se las vamos a pasar esta semana para que ustedes lo tengan. ¿Tienen alguna pregunta? Es mejor ir lento para que ustedes tengan un poco cerraditos esos caminos. Algunas veces no sean pero solo después. Ya no pueden echarle la culpa. Ya estamos en crisis. Entonces, lo que hay que ir es un investigador con la propia y ver los tutoriales y todo lo que existe. El próximo día alguien puede crear esos no son permanentes, es una paloma. No podía estar permanente. Puede caer permanente. Vamos a hacer con gráfica con la profesora. Y sin ayuda, yo creo que se comprende también bastante y se participa más. ¿Quejas? Por madrugar. Gracias por venir.